vamos a conocer un poquito más sobre el elemento importante en la oración gramatical, el sujeto. Y básicamente vamos a conocer cuál es la estructura del sujeto. Recordemos que en la oración gramatical tenemos dos elementos importantes, el sujeto y el predicado. El sujeto es aquella persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. El sujeto en la oración gramatical se compone de un núcleo y de modificadores. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. A este nosotros lo nombramos como núcleo del sujeto. Dentro de los modificadores del sujeto tenemos a un modificador directo que se une al núcleo sin usar enlaces y un modificador indirecto que se une al núcleo con enlaces. Y también tenemos como modificador la aposición. ¿Y qué es la aposición? Explica o especifica el significado del núcleo. Bueno, entonces podemos decir que nuestro sujeto en la oración gramatical se compone de dos elementos, del núcleo y de los modificadores. Bueno, empecemos con ¿qué es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. En estos ejemplos, la niña está jugando. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Niña. Y en este caso, niña es un sustantivo. El segundo ejemplo dice así: ellos comen mucho. El núcleo del sujeto es ellos y la palabra ellos es un pronombre. Entonces, recordemos que anteriormente nosotros habíamos identificado el sujeto y el predicado en las oraciones. Si nosotros repetimos, la niña está jugando, ¿quién es el sujeto? La niña. Pero cuando identificamos el núcleo del sujeto, no tomamos en cuenta solamente niña, solamente ese elemento, esa persona, animal o cosa. Ese es nuestro núcleo y dice que es la parte más importante de nuestro sujeto. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Aquí tenemos un ejemplo del núcleo del sujeto y recordemos que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Mi gato Kim juega en el jardín. ¿Quién es el sujeto en esta oración? ¿O quién juega en el jardín? Mi gato Kim. Ese es el sujeto. Mi gato Kim. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Solamente la palabra gato. Repito, el sujeto es mi gato Kim. El núcleo del sujeto es únicamente gato. Otras oraciones con núcleo del sujeto. Oración número 1. Algunos de sus amigos fueron a visitarlo al hospital cuando se enfermó. Acá nosotros podemos identificar que el sujeto está marcado con negrita. Algunos de sus amigos. Ese es el sujeto. El núcleo del sujeto es únicamente algunos. Oración número 2. En las próximas semanas, los alumnos presentarán sus proyectos finales. El sujeto es los alumnos. El núcleo del sujeto únicamente es alumnos y por eso está subrayado, ¿sí? Recordemos que el sujeto puede estar al inicio o puede estar en medio o incluso al final de la oración. En el caso de la segunda oración está en medio de la oración. Alumnas es el núcleo del sujeto. Oración número 3. Los participantes compartieron en grupo sus experiencias. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Los participantes. Eso está en negrita. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Únicamente la palabra participantes y está marcada o está subrayada. Oración número 4. La música de la fiesta
corrió a cuenta de mi tío Francisco. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? La música de la fiesta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Únicamente música. Oración número 4. Las novelas de terror siempre han sido de mis favoritas. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Las novelas de terror. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Únicamente la palabra novelas. Oración número 6. Desde su casa, las personas pueden ver las cámaras de seguridad remotamente. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Las personas. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Únicamente personas. Entonces, el núcleo del sujeto en cada una de las oraciones está subrayado. Algunos, alumnos, participantes, música, novelas, personas son los núcleos del sujeto en cada una de las oraciones. Y podemos observar que la oración o las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto. Puede ser también que las oraciones terminen con una exclamación, es decir, con un signo de exclamación o interrogación, un signo de interrogación. Los modificadores del sujeto son palabras que forman parte del sujeto en una oración y que aportan información del núcleo, ya sea para describir, para delimitar o para contabilizar. Por ejemplo, la ventana de arriba está abierta. Las palabras la y de arriba modifican al núcleo ventana. Veamos, la ventana de arriba está abierta. ¿Cuál es el sujeto? La ventana de arriba. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Solamente ventana. Y aquí los modificadores básicamente vienen a darle mayor especificación o mayor descripción a nuestro sujeto. La y de arriba. Existen 3 tipos de modificadores del sujeto. Está el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Y vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. El modificador directo se ubica justo antes o después del núcleo y concuerda con el género y número. Recordemos que dentro de las oraciones gramaticales hay que tomar muy en cuenta eso. Si es género masculino o femenino o si es núcleo, en este caso si es número plural o singular, y tienen que tener concordancia para que la oración tenga sentido. Pueden ser los modificadores directos, pueden ser adjetivos. Ejemplo, la casa gigante fue demolida. El modificador directo en este caso es gigante y es un adjetivo. También el modificador directo pueden ser artículos. Los niños están en el parque. ¿Cuál es el modificador directo acá? Es los. O también pueden ser pronombres. Su auto se dañó. Su, en este caso, es un modificador directo. ¿Qué es el modificador indirecto? Se conecta con el núcleo por medio de un nexo subordinante, representado, es decir, por una preposición. Por ejemplo, la bicicleta de mi padre es muy alta. El modificador indirecto en esta oración es de mi padre. La aposición es una aclaración que puede ir entre comas cuando es explicativa o sin comas cuando es especificativa. Por ejemplo, mi hermana, la mayor, se casa el sábado. La aposición normalmente nosotros la vamos a encontrar dentro de comas. En este caso, tenemos una coma y otra coma. La mayor, ahí se marca la aposición. En las oraciones no siempre vamos a encontrar nosotros aposiciones. A veces hay modificador directo y modificador indirecto únicamente, pero no podemos encontrar modificador directo y aposición. Normalmente en las oraciones a veces solamente encontramos la aposición. Ahora veamos una vez más el modificador directo.
¿Qué es lo que hace? Este acompaña al núcleo del sujeto de manera directa sin enlaces. Ejemplo, mi pelota se reventó en el parque. El núcleo del sujeto es pelota, ¿sí? Modificador directo es mi. Y así es como identificamos los modificadores directos. A veces también el modificador directo puede haber más de un modificador directo en el sujeto. Veamos estos ejemplos. Su cuaderno rojo tiene muchas páginas. ¿Cuál es el sujeto? Su cuaderno rojo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Cuaderno. ¿Cuál es el modificador directo? Su y rojo. Hay dos modificadores directos en esa oración. No solo puede haber uno, pueden haber dos modificadores directos. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones con modificador directo. El televisor está roto. ¿Cuál es el modificador directo? Él. Su hijo irá a la universidad el próximo año. ¿Cuál es el modificador directo? Su. El viejo mueble está en la cochera. ¿Cuál es el modificador directo? El viejo. ¿Sí? Aquí en este caso hay dos modificadores directos. Mi abuelo paterno nació en Hungría. Y en este caso, los modificadores son mi y paterno. La buena nueva se la diremos en el brindis. ¿Cuál es el modificador directo? La buena. Mi abuela me preparó un guiso. ¿Cuál es el modificador directo? Mi. Las antiguas pirámides egipcias me dejaron estupefacta. ¿Cuáles son los modificadores directos? Las antiguas egipcias. Los cachorros tienen apenas 2 semanas de vida. ¿Cuál es el modificador directo? Los. Sus pasteles son deliciosos. ¿Cuál es el modificador directo? Sus. El moderno edificio será inaugurado la próxima semana. ¿Cuál es el modificador directo? El y moderno. Aquí tenemos dos. Y así básicamente es como encontramos el modificador directo en cada una de las oraciones. Ahora veamos una vez más el modificador indirecto. Acompaña al núcleo del sujeto de manera indirecta a través de un enlace. Ejemplo, mi pelota de colores se reventó en el parque. ¿Cuál es el sujeto? Mi pelota de colores. Modificador directo, mi. Núcleo del sujeto, pelota. Modificador indirecto, de colores. Los modificadores indirectos usan enlaces de, con, para, a, sin, etc. Estos son los enlaces directamente que ayudan a darle más sentido a nuestro sujeto. Oraciones con modificador indirecto. La cabaña con 3 habitaciones se alquiló. Con 3 habitaciones es nuestro modificador indirecto. El agua para el té ya está lista. El modificador indirecto es para el té. Un trozo de papel alcanzará para envolver estos aguacates. ¿Cuál es el modificador indirecto? De papel. Mi artículo sobre las elecciones presidenciales fue un éxito. ¿Cuál es el modificador indirecto sobre las elecciones presidenciales? El traje de mi padre es enorme. ¿Cuál es el modificador indirecto? De mi padre. Las denuncias por robo disminuyeron este año. ¿Cuál es el modificador directo? Por robo. La niña bajo el toldo va conmigo a la escuela. ¿Cuál es el modificador indirecto? Bajo el toldo. Los libros de medicina están en aquel estante. ¿Cuál es el modificador indirecto? De medicina. La comida para los perros está en el tacho verde o en el recipiente verde.
¿Cuáles son los modificadores indirectos acá? Para los perros. Todas las palabras que están en negrita indican que son los modificadores indirectos en cada una de las oraciones. Ahora tenemos lo siguiente, oraciones con aposición. Recordemos que la aposición directamente la identificamos con aquellas palabras que están dentro de las comas. Mi mamá, que vive en Londres, es decoradora. Acá sí nos damos cuenta que vive en Londres está dentro de comas, por lo tanto esa es la aposición. La comida a cargo del chef Gutiérrez es muy sabrosa. A cargo del chef Gutiérrez está dentro de comas y por lo tanto es una aposición. Mi collar, el que heredé de mi abuela, se perdió ayer. El que heredé de mi abuela está dentro de comas y por lo tanto es nuestra aposición. Rafael, que está enamorado de mi hermana, me invitó a pasear hoy. Que está enamorado de mi hermana está dentro de comas y por lo tanto es nuestra aposición. El auto en el que aprendí a manejar tenía cambios automáticos. En esta oración no está dentro de comas, pero se sobreentiende. En el que aprendí a manejar es nuestra posición. Todas las frutas que comimos fueron cosechadas hoy. Que comimos es nuestra posición. Entonces, básicamente en la posición no siempre la vamos a encontrar dentro de comas, pero se sobreentiende y le dan un mayor sentido a nuestro sujeto en cada una de las oraciones. Y por último, tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan identificarlos de una mejor manera, tanto el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición, que son modificadores del sujeto. La muñeca de vestido azul no necesita batería. ¿Cuál es el sujeto? La muñeca de vestido azul. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Muñeca. Modificador directo, la. Modificador indirecto, de vestido azul. Así es como podemos identificar todos estos elementos en una oración. ¿Cuántos elementos identificamos aquí? El sujeto, el núcleo, el modificador directo y el modificador indirecto. Ubicamos 4 elementos del sujeto. Segundo ejemplo, María, la de lindo cabello, viajó sola a España. ¿Cuál es el sujeto? María, la de lindo cabello. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? María. Acá solamente tenemos aposición, la de lindo cabello, porque está dentro de comas. Cuando encontramos aposición en una oración, normalmente no hay modificador directo y no hay modificador directo, solamente la aposición. Tercer ejemplo, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto. ¿Cuál es el sujeto? La niña de sus ojos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Niña. ¿Cuál es el modificador directo? La. ¿Cuál es el modificador indirecto? De sus ojos. Y así es como nosotros podemos identificar cada uno de los elementos dentro de las oraciones gramaticales.